Hola mis gamers, soy Galmart y hoy conocemos a Antonio, gran coleccionista de Mario Kart. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursiones y búsqueda de sitios donde podemos encontrar ofertas. Y hacía mucho que no visitábamos a coleccionistas, ya que esa es otra secuencia que tenemos aquí en el canal. Y el día de hoy me encuentro aquí en el distrito de Miraflores, en el cruce de Shell con prácticamente la avenida Alarco. Estamos exactamente aquí en Shell 319, ya que aquí en la oficina 302 se acaba de mudar la tienda Star Toys. Es una tienda muy recomendable, la cual la Chinis ya ha visitado esta tienda donde tiene muchas figuras de colección. Y vamos a entrar para ver todo su repertorio de colecciones. ¿Cómo estás, amigo? ¡Wow! Muy bien, mis amigos, y acá me encuentro con Antonio. ¿Cómo estás, mi hermano? Cuéntame, Antonio, ¿cuántos años ya coleccionando ya? Yo colecciono desde que me acuerdo, porque yo comencé con carros, tu viejo siempre te regala algo, comencé a juntar cosas, pero ese tema me ha durado hasta ahora, o sea, no te podría decir desde qué edad comencé a Pero coleccionar. estamos hablando de más de 20 años, ¿será? Y yo tengo 50 ese año, Ah, ¿no? Entonces calcula, ya, o sea, he coleccionado todo lo que te puedas imaginar en todas las formas, pues, de soldados de metal o juguetes de mi época, chocolate de mota, todas esas vainas. Claro, Y tenía que ser de uno al final, o sea, acabar todo. claro. ¿Y hace cuánto tiempo tienes tu tienda ya? En este local nuevo, enero. En enero. En Cantuarias estuve 5 años. Sí, recuerdo. Y antes de eso, 20 y tantos, pues ya vendiendo figuras. Y hay que tener en cuenta, les voy a poner aquí abajo la dirección porque es un poco complicado llegar. Ahora sí. Porque es una oficina adentro, ¿no? De un edificio, claro. Pues, ¿no? Tenemos buena vista, pero igual, claro, la gente no camina mirando arriba. Ah, exacto, ¿no? ¿Eso es sarcasmo, maestro? Entonces, vamos a proceder a ver un poco de su colección y de ahí lo que nos interesa, que es lo de Mario Kart. Y acá tenemos en su tienda, bueno, muchas vitrinas donde tú puedes observar todas las cosas que él vende. Eso ya lo verán en el canal de la Chinis, que ya lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Pero aquí hay una vitrina que es parte de su colección. Esto sí no lo vende, pues, ¿no? No, esto es colección personal, ya familiar, ¿no? Hiciste lo correcto. Y miren, y veo acá gran cantidad de Batmans. Veo Batmans desde las películas de Christian Bale, ¿no? Veo el Batman del futuro, sí, de los cómics, igual de varios Jokers, hasta el Batman de Adam West, pues, ¿no? Harley mezcla la mayoría. Sí. Miren, qué tal cantidad. Hasta al fondo se ve el Batman de Ben Affleck. Sí, en variante con y sin máscara. Sí, qué tal cantidad. Y El sí, Batman dorado, que en realidad adentro se sí. supone que está Lisa, ¿cómo se llama? La enamorada de Superman. la enamorada de Por eso es que Superman. justo están los dos ahí con armaduras Ya. medias raras. Sí, miren. En realidad la idea era solamente coleccionar Batman.
Pero, pucha, que el Guasón, mira los ojos del Guasón del sombrero. Sí, Es el más buscado ahorita. Yo creo que es un poco complicado porque cuando uno se mete en el mundo del coleccionismo van apareciendo varias cosas que te van jalando, ¿no? De otros... No sé qué hace un Darkseid allá, ni el Bizarro, pues, pero ¿cómo lo vas a dejar? Y esa es la parte de Death Metal, del último cómic donde sale el Batman que ríe, ¿no? El Robin y el Nightwing infectados, y las versiones de atrás son las de Batman en todas sus tierras, pero negativas. Sí, ¿ese de blanco es Lex Luthor o No, ese es un enemigo de Batman Beyond, de Batman del futuro, el Shrek. Pero esta es la versión sin máscara, tampoco sé por qué lo Sí, incluso hay un Batman ahí de linterna verde. Esas son parece, las- ¿no? Todos esos 5 que ves atrás son versiones de Batman de tierras negativas. Batman Flash, Batman Darkseid. La chica es Bryce Wayne, ¿no? La parte femenina que es un Atlante, ¿no? Y miren, no solamente hay Batman, sino que aquí por parte de Lego hay También de colecciono Mandalorian, Lego. ¿no? Mandalorian, bueno, ahí incluí un Jango Fett, pero o sea, todo está, incluso la cabina de la nave y algunas partes, vi los reviews en YouTube para mejorar el interior, ¿no? Sí. Y por acá abajo, miren la enorme cantidad de Ewoks que hay. No falta ninguno. Sí. Eso sí es parte de la colección de mi esposa. Ah, tu esposa también colecciona. Le gustan los osos y al ver que uno ya también le entra. Mejor, pues, ¿no? Qué genial eso, ¿no? Que se comparta eso, Sí, ¿no? Con tu pues. pareja, ¿no? Eso me parece adorable. Y un día le dije, ¿quieres venderlos? Porque un amigo está que me pide varios, hay varios que son bien caros y bien raros ahí. Me dijo, no, porque ya ese es mío. Ah, ya, mejor para que cuando yo coleccione cosas. A eso se le llama estrategia. Y miren, no solamente hay del Mandaloriano. Ese es Palacio Sí, de Java. sí, claro. Este es del retorno del Jedi, pues, ¿no? Exacto. Ahí sí faltan los 2 tambores, el Rancor Keeper, pero ya son cosas que, caballero, hay que ir buscándolas a poco. Creo que es muy obvio que sí. Y tú, Antonio, no eres como yo, tú sí abres las figuras, ¿no? Yo, si no la toco, me siento mal. ¿No? Tú sabes que mis carros también los profano en una. Y luego, miren algo hermoso que él tiene aquí abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Es su colección de depredadores. Problema resuelto. ¡Qué Ahí hay solamente 4, porque el problema es que, si te das cuenta, la escala de este es 1 en 6, pero el problema es que el depredador siempre es más grande, entonces ya no es 12 pulgadas sino 14. Sí, incluso ahí tienes el depredador que le ha sacado la cabeza y la columna vertebral, Sí, ¿no? tendría que, los voy a tratar de cambiar por semana para sacar los otros que tengo, ¿no? Y esa es la última Slave One, Sí, claro. el top en tamaño también. Sí, es Hermosa. La nave de Boba De Fett. Boba Fett. De Boba Fett. Y esta es la nave donde La escapa Luke, ¿no? Slave Keep, que pertenece a la escena, por eso del palacio. Se supone que donde está ese Slave debe ir el Rancor. Y arriba en el vidrio iba a ir la entrada para que se vea la rejilla donde cae, ¿no? Pero no había donde poner la nave, así que se fue el Rancor por la nave. Muy bien, chicos. Entonces, si ustedes quieren ver más de estas colecciones, visiten el canal de la Chinis, que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ahora vámonos a ver su colección de Mario Kart. Y miren, mis amigos, la enorme cantidad de figuras de vehículos de Mario Kart que tiene nuestro amigo Antonio. Yo diría que prácticamente casi tienes toda la colección. La colección está completa, Antonio. Faltan algunos. Me faltan 5 autos. 5 autitos. Que en realidad los tuve acá en un tiempo. O sea, me llegaron al local y no me percaté de que me faltaban. Porque como ven acá hay variantes, pues, ¿no? Es complicado acordarte de todos. Entonces los vendí. ¿Qué hiciste? Y ahora los estoy buscando. Y ahora los estás buscando. Me ha pasado por mi mano. Y miren, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Ahí vemos pues prácticamente toda la colección. Si bien me equivoco, ese es del Mario Kart 8, ¿no? El Mario Kart 8. Y miren, tiene ahí, está a Mario, está a Luigi, Wario, ¿no? Yoshi, perdón, Luigi, ¿no? Donkey Kong, está la princesa Peach, está Koopa. Y miren pues ahí está, Koopa es hermoso. sí, con sus alerones. Están todos en estado 10 de 10. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a tener esta colección? Estos últimos del alerón sí me los traje de golpe en un viaje.
Los encontré y vinieron todos a mis manos. En realidad las colecciones, si yo, en mi caso, ¿no? Yo me pego con algo, no me cuesta tanto tiempo comenzar a llegar a mi máximo. No es igual a todos, ¿no? La gente busca de a poco, ir encontrando cositas, ¿no? En mi caso no, o sea, yo no duermo ya pensando que quiero acabar. ¿Qué quieres acabar? Claro, Sí. o sea, no es fácil, ¿no? Y tampoco está bien. Hay que tomarse su tiempo para coleccionar. Y miren la gran cantidad de vehículos que tiene de Mario. 1, 2, 3, 4. Hasta el Mario pues con su traje de mapache. Miren la cantidad de Luigi que tiene, de la princesa Peach, ¿no? Y aquí hay otras princesas, ¿no? Rosalía. Rosalía es esa. Esa es difícil de conseguir, la azul. Ese hecho caro encima. Y luego pasando por acá, miren la gran cantidad de Yoshis que tiene. Todos los colores, ¿ah? En realidad Antonio no sabía que habían tanto Yoshi. No, yo comencé con el verde y ahí me di cuenta que había el negro, el exclusivo, ahí apareció el rojo, el azul y ahora hay una línea que vienen huevitos, que vienen en el Standard Car, creo que son 8 variantes, de las cuales 4 o 3 no tengo, pero las otras sí se repiten. Y una consulta, no sé, ¿habrá piratería también de esto, Antonio? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! De esto no, Hot Wheels es bien caprichoso con sus modelos. Hay unas copias de otra marca que son de plástico, ¿no? Y son un poco más grandes, entonces no compiten con los de Hot Wheels. Felizmente no hay forma de copiarlos. Sí, porque el acabado es bastante bueno, ¿no? Es difícil que uno copie. Sí. Acuérdate que este no es una especie de básico, ¿no? Ujú. El básico sí hubo una época que había unas copias que decía Hot Wheels y le quitaban la S. Ah, ya. Te das cuenta ya en el peso, ya cuando miras el detalle. Pero sin embargo en Mario no, porque Mario viene a ser como un carácter tirando a premium, ¿no? La única diferencia es que no tiene llantas de goma como un premium de acá. Claro. Por eso que lo copien es muy complicado. Y luego, sí, y luego por acá tienes a los... Sí, Donkey Kong, miren, ahí están los monitos, pues, ¿no? Y ese carro, el segundo, es precioso, es una versión de carrera. Sí, miren, Que sale en el video también. sí, está hermoso, ¿ah? Aparición, De ahí va a aparecer otro, seguramente lo van a copiar en otros modelos. Y tienes a Wario también, ¿no? Wario, Sí, ahí está. Shigai. Sí, En el carro negro, azul, hay varias variantes. sí, miren. Miren, chicos, y acá Antonio me ha sacado el modelo del carrito de Mario Kart. Obviamente en su empaque sin abrir como para mí. Pero lo que me sorprende, a ver, coméntame, Antonio, en este de acá no viene la figura de Mario, ¿no? No, esta es la segunda versión, porque en la primera no tenía este logo de Hot Wheels. Pero volviendo al tema del auto, acá si se dan cuenta, es que este viene a ser un exclusivo, ¿no? Una cosa más cara, que este es un básico. Por eso mismo tiene detalles un poquito más nicios, por así decirlo, ¿no? El color del aro es diferente, la pintura tiene detallitos como el rojito, que si te das cuenta ahí no está terminado de pintar completo. La turbina es diferente, en este caso son 2 piezas, en la idea es una pintura. Claro, el de arriba tiene mejor acabado, ¿no? Exacto, claro, el precio también es 15 soles contra 45. Pues, ¿no? Claro. Este viene con una llave Allen triangular. Sí, ahí se El llega otro a no. apreciar. A los pits. Ahí está. ¿Para qué? Para que puedas sacar el muñequito si quieres y Y lo pueda cambiar, pues, ¿no? Podrías, pero como te explicaba, tienen pues diferentes, a ver, no sé si dice, diferentes logos cada uno. ¿Ves? El asiento, el timón es diferente, la placa central del frente, que acá no se aprecia igual, tiene menos pintura que el otro. Habría que abrir para tenerlo en mano, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Vamos Por a eso es un abrirlo, tema de... vamos a abrirlo ¿En serio? Para chequearlo. Claro, porque al final va a entrar a la colección. O sea, no lo quería en realidad, Ya. pero vamos a, ¿cómo se llama? A mostrarlo mejor, a ver, ¿no? Sí, ahí sí la cámara me ayuda. ¿Te das cuenta del detalle de acá? La turbina es un plástico aparte, el otro lado está pintado. Incluso tiene un defecto en la del lado derecho, ¿no? Que está Sí, medio sí, chueca. se llega a apreciar, sí, está un poco chueco ahí la En pintura. peso también es diferente. La pintura es un Eh, poquito, ¿no? Es que de tiene mejor acabado, tiene ¿no? más laca. Ujú. Y al tener más laca lo hace más pesado. Vamos a dar la vuelta. A ver. Los dos son base metálica,
¿no? A ver, vamos a ver así. Los dos son base metálica, pero... ¿no? Los dos son base de metal. Pero el más oscuro tiene más laca también. Sí, claro. Y al peso también es diferente, ¿no? Tiene su código igual. El asistente Obviamente los dos son distinto. originales, todo. Los dos son originales. Ajá. Pero me imagino que acá en un futuro el más buscado es el que... En realidad, ¿El de la derecha el de será? la izquierda, como todo, la gente que colecciona más básicos que carácter, ¿no? Entonces, la gente que busca esto va a tener que buscar las dos variantes. El que tiene logo y el que no tiene logo, que fue la temporada anterior. Creo que esto tampoco venía en el anterior, no tengo uno para mostrárselos ahorita. Pero fue el primer auto de Mario que salió así, ¿no? El Standard Carpet, que es el más conocido. Y seguramente en un momento ya no valdrá 15 soles, debe valer 25, ¿no? Por ser siempre Mario, ¿no? Porque esto acá es un solo tiraje, a diferencia del carácter que viene con Mario, que siempre van a salir, ¿no? Y seguramente en algún pack te vuelvan a reeditar algún auto y todo el tema. Pero, como te digo, yo creo que tendría un valor distinto en algún momento, a pesar de no tener el detalle del otro. A ver, coméntame, Antonio, ¿qué pista de Mario Kart tenemos aquí? Bueno, este es más que una pista, un disparador, ¿no? La bala esta, que no me acuerdo su nombre, tiene adentro un sistema bien curioso, o sea, es pullback, ¿no? Ya, se activó ahí. Pero solamente funciona cuando el auto entra en el interior disparado por el lanzador, que se active esto. Si por el peso, Ya. si no, de ninguna otra manera va a correr. Ah, caray. Eso sí me interesa. O sea, tipo las pistas de Mario Kart del videojuego. Exacto. ¿No? Ah, Entonces, miren, si ahí yo la pongo no pasa nada, recién se activa con esto, ¿no? Con el peso del auto. Claro, qué genial, ¿ah? Bueno, y como siempre, pues el disparador con la cara de todo. Entonces, esta más que una pista es un disparador, ¿no? Mira, ¿ves? Si tú le sacas el auto, ya no corre ya. Pero funciona con el peso del auto, ¿no? Más que una pista es un disparador, un accesorio, ¿no? Para las pistas, ¿no? Sí, está genial, ¿ah? Siempre, bueno, ves el logo de Mario Kart ahí incluido. La franquicia, pues, ¿no? La franquicia claro. es la más brava ahí. Sí, este también es Hot Wheels Mario Kart. Funciona con unas ligas. Y la bala es bien dura. Golpea pared, golpea todo y no le pasa nada. Claro. Está hecho como para jugar. ¡Cielos, qué macizo! Y está hecho para golpearse en las paredes. Seguimos ahora con la siguiente pista. Y esta, a ver, al ver la pista, me hace... ¿Cómo se llaman los fantasmas? Ajá, ya me olvidé. Los Boo, ajá. Ya. Ya, pero me hace ver que es la pista así del interior de los castillos, ¿no? Exacto. Tiene el detalle ahí. ¿No? Y la parte de piedra. Pues. Lo chévere de estas pistas es que todas son modulares. O sea, yo puedo sacar las pistas y todas se unen con los carriles de Hot Wheels. O sea, esto yo lo podría ampliar mucho más, ¿no? Puedo poner acá que sea más largo o juntarla con otras pistas. Mira ese potencial. Porque todas son compatibles. Sí, porque me mencionabas pues de que hay rieles, carriles, ¿no? Sí. Que se pueden anexar, ¿no? De metro 20, pero todas estas cosas se pueden acomodar y crear pues un mundo como el de Mario de verdad, pues, ¿no? O sea, lo puedes ampliar y unirlo con otra pista, o ponerle un lanzador y hacer que crezca más, ¿no? O sea, tiene varias Tiene variedad, funciones. ¿no? Sí. ¿Y qué precio tienen los rieles aquí en tu tienda? Estos rieles de metro 20 están a 15 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 15 soles. Pero lo chévere es que son plegables. O sea, se pueden, y son los originales. Ah, son los Se originales. puede guardar colgado, tiene con un gancho que es el que engancha acá en las pistas, ¿no? Sí, mire. Las pistas sí, bueno, estas no las he traído para venta, pero sí las tuve que conseguir para mi colección, ¿no? Eran cajas bien grandes. Y a Tendría ver, que a ver. traerlo a pedido nada más. ¿Y cómo funciona, a ver, esta pista? A ver. A ver, vamos a ver si sale, porque este es medio complicado. Tú activas el fantasma, Ahí están los fantasmas. tienes que esperar el momento en que baja para poder... No. Vamos a probar este que es más suave. Cuando baja tendría que ser, a ver. Casi. Da la vuelta, ¿no? O sea, tiene que La dar toda la idea vuelta. es que dé ¿no? la vuelta y vuelva a pasar por acá. Pero hay que Claro. esperar que más o menos que baje el fantasma, a ver. No, acá es la que sufre el impacto del auto, pues, por eso está con esa cara.
Y tiene, como tú dices, los detalles de pintura del castillo, los libros, las telarañas. Claro. Y esa cuerda, pues, ¿no? Sí, esa cuerda. Si quieres le puedes sacar estos pedazos y utilizarla solamente como carril. Entonces el carro tendría que pasar por debajo de los fantasmas, ¿no? O sea, tú mismo puedes ir armando tu puedes pista. crear tu mundo, el mundo de Mario. O sea, puedes crearlo, alargar esto, o solamente usarlo para disparar, o sacarle los dos extremos como he visto acá y aumentarle carriles y hacer, pues, escucha, un cuarto completo. Y acá, Antonio, tenemos una pista de Mario Kart tipo estadio, ¿no? Ujú. Me hace recordar porque, no sé si ustedes recuerdan, si han jugado bastante Mario Kart, el primer mundo de Mario siempre era un estadio... Sí. La pista más fácil, se podría Ese decir, ¿no? es el nivel 1, El ¿no? nivel 1. Claro, y ahí, claro, está con todas las rampas, claro, las curvas y todo ese tema. No, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí está la bola, ¿no? ¿no? Y siempre Todd es el lanzador en todo, ¿no? Sí. Siempre, siempre. Y tiene toda la temática, todo. También hecho, la ¿no? puedes A ampliar. medidas. También se podrías puede. sacar esto y aumentarla con cualquiera de los otros. Eso es lo bueno de Hot Wheels, ¿no? Que tiene, ¿no? Es modular entre ellos. Ahora, ojo, esto está así porque yo sí lo he jugado. Esto sí es un juego con mis hijos y todo el tema, ¿no? Eso me parece adorable. Este disparador, a diferencia de los otros, es también manual. Y también funciona con cuerda, ¿no? Acá. Este es más rápido, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Y este es así. Vamos a ver si hay suerte acá. No, nada, la primera no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí. Ya. Oye, qué bonito, ¿ah? Esa es la gracia de esto. Con esto sí puedes jugar con tus hijos. Sí, claro. Por eso es que yo sí le he sacado el ancho, como verán, ¿no? Siempre el logo de Hot Wheels abajo. Discutible, pues es su franquicia. Y esta pista, para mí personalmente, Antonio, cuando la vi, es la más hermosa que he visto de todas, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Miren el acabado que tiene la planta carnívora que está aquí. Está pero 10 de 10. Miren qué bonita, ¿no? Justamente con Antonio conversábamos. Parece, si bien me equivoco, era la pista del segundo nivel, no lo recuerdo La bien. carnívora apareció ahí. Primero fue la bola y después salió la planta, incluso de huecos, ¿no? Esta fue la primera pista que compré de Mario. Esta fue la que le dimos más. Y eso ya jaló para los otros. Me falta esa última de arcoíris que te comentaba, que tiene como 5 carriles y funciona con neones, con luces. Ya. Como la carrera, la más grande, pucha, es un sueño. Y viene con 2 carros exclusivos. El problema era... proyecto adquirirla. No creo, es una maleta de tamaño. Ya eso, con eso. Aunque ahora sí con este espacio sí valdría la pena tenerla. Está un poco cara, pero yo creo que es un buen juguete. La pasaríamos bien con mis hijos. Claro. ¿Y la plantita aquí se mueve, Antonio? Vamos a probarla, a ver con un auto diferente a los otros. ¿Qué será? Todd. Este también es manual, ¿no? Encendemos acá. La clásica planta. Sí, que se come el carro. Claro, ¿no? entonces también hay que esperar que... Ahora, puedes hacerla continuar, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que esto es manual. Pasó. Ya. Esa es la idea, ¿no? Sí. Falta el tema del lanzador, y si quieres que tenga más potencia, lo que se tiene que hacer acá es cambiar el carril por el largo y soltarlo de más distancia. El anaranjado. Claro, claro. Este es verde, que es el original. Y acá puedes agarrar, abrir el carril y continuarlo, ¿no? Le pones el carril acá y haces que continúe el tema. Genial. Lo enganchas ahí nomás, tienes el huequito. Sí, y lo vas armando, entonces si tienes tus carritos, sí puedes venir aquí a la tienda de Antonio. Sí, sería chévere armarlo, que la gente pueda venir a jugar o probar la pista. Aparte que es divertido, pues, pasamos todos un buen momento. ¿Y piensas traer estas pistas para la venta, Antonio? Lo que voy a comenzar a traer ahorita son los nuevos que han salido con el, ¿cómo se llama? Con el ala delta. Porque tenías de esos varios, ¿no? Y Sí, se los han llevado, ¿no? rápido, sí. Se los han llevado. Y unos packs de 4 exclusivos que han salido ahorita para Redline Club, que sí los debería tener de esta semana a la otra. Si Dios quiere, es esta semana. Y ahí ya voy a comenzar a pedir por cajas las series completas.
Y obviamente, si la gente no puede venir a tu tienda, lo puede hacer también vía tu página, Lo ¿no? pueden hacer por la página y separármelo por el WhatsApp, que es más rápido. Yo lo separo ya con el nombre y ya solamente mandan un motorizado a recogerlo. Entonces, así es que no tienen tiempo de venir. Pero igual aún así lo bueno de este local es que yo puedo venir domingo. Ah, claro. Si tú me dices, Antonio, quiero venir a las 8, entonces me puedo quedar. Entonces ahí no hay problema. ¿Y un aproximado de cuánto están los carritos? Estos están un promedio de 45 soles a menos. Depende del momento del impuesto. O sea, no está mucho, ¿ah? Podría ser menos. Te estoy dando un rango alto, pues podría ser 40, 38 también. Va a depender del tipo de cambio del dólar, más el tema del impuesto de la aduana, que creo que lo quieren subir un poco. Esperemos que no. Pues si no, no va a matar el coleccionista. Y miren lo que nos está mostrando acá Antonio, también parte de su colección, que tiene mucha relación con videojuegos. Tiene aquí su colección. Este es tipo Lego, ¿no? Se podría decir. Es Mega Construct, compatible con Lego. Sí, Lo es mismo. de la saga de Destiny. Miren, Una chicos. hermosura. Sí. Es la pintura de la nave. Sí, claro. Ahora, esto no es como para un niño, y este es un poquito más pesado. Ya mira la. Vamos a sacarla para que la veas. Primero por el tamaño, nomás ya ahí es otra cosa, ¿no? Los landing, todos los parantes, todo es otra cosa la nave. Mira, y esa es como una moto, ¿no? No, son sus turbinas. Ah, las turbinas. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Sí, sino que no entra en la caja, es gigante. Tengo que hacer una exhibición de esto también. Miren qué bonito. Los controles. Sí, la sala de controles, pues, ¿no? Ahora acá. ¿Cuánto tiempo te tomó armar la nave? 2 días. 2 días. Llegó un momento que ya no veía las piezas, el interior con las figuras. Sí, ahí están los personajes. Miren las cabinas. Tiene puertas por todos lados también, ¿no? Y Claro. el landing pues que abre y queda más estirado, entonces me da duro esto. Claro, tiras las 4 patitas y lo puedo poner. Y se puede poner pues en una repisa, pues, ¿no? Sí, claro, tiene varias opciones, pero como te digo, la nave es fabulosa. Sí, claro. No lo volvería a armar tampoco otra vez. Por suerte ya esta es la última ya. Y luego por acá tienes el tanque, miren qué bonito también. También. ¿No? Y esta pues que no me acuerdo cómo se llama, que era una de las más conocidas, ¿no? Y viene con su parante. Y la base con el logo de Destiny, que es para parar la figura. Adentro tiene la cabina para que entre la figura también. Al igual que esto, ¿no? Mira, este sí es otra cosa. El interior con los personajes. Yo recuerdo mucho esta marca, pero no como Mega Constructs, sino que se Mega llamaba Bloks salió- Constructs. Sí. Se llamaba que era antiguo, pero las piezas eran más grandes, Eran me más acuerdo. toscas, Ajá. las figuras que ahora su franquicia fuerte es como tú. Mm. Porque el videojuego de Destiny ya no, después desgraciadamente ahí cortó, ¿no? Claro. La gracia es, la de la caja es que el Cave es la figura sola, vale como $70. Ah, man, ya. Y miren, mis amigos, si ustedes quieren coleccionar así de Destiny, también los invito a que puedan venir aquí a su tienda, porque miren lo que vamos a enfocar ahorita a continuación. Miren, chicos, acá ya tenemos la nave con sus parantes. Miren qué bonita se ve la nave. Pero si ustedes desean tener esta nave, obviamente, del videojuego Destiny, Antonio también lo tiene a la venta. Tiene otra ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! que aquí está. Miren, está en su caja nueva. Miren, ahí está, de la saga de Destiny. Este es de la colección Mega Constructs. Y viene, como me mencionabas, Antonio, con todos los personajes, ¿no? Sí, acá si quieres, le damos vuelta. Sí, a ver. El inicio es, ¿no?, la toma de una escena, ¿no?, Ujú. del videojuego. Tiene dentro, lleva 2 cajas por separado. Muy bonita el diseño, o sea, yo no he botado esta caja, por ejemplo. El cave a un costado, ¿no? La parte de atrás te indica las dimensiones de la nave, en largo, ancho, partes de los controles, las partes internas, qué accesorios vienen con el respectivo puntaje. Bueno, para el que conoce el tema del videojuego, las figuras individuales son 1, 2, 3, 4, 5,
y el diseño de la nave completa. Qué Como bonito, siempre, el Cape, que fue el principal de esa serie, ¿no? Sí. Qué bonito Antonio, ¿ah? Y acá él ya la tiene pues armada, que esta es parte de su colección, pero él también tiene aquí la caja de la nave del Destiny que le está vendiendo. Y más o menos 2.311, piensa. ¿Y qué precio aproximado tiene esto, Antonio? Ese 1.200 público. 1.200. Para los chicos del canal tiene un descuento especial. Ya saben, si vienen de parte del canal, ¿no? Tienen acá su descuento. Un buen descuento. Un buen descuento, ¿ah? ¡Qué buen servicio! Muy bueno. O sea, la diferencia de 1.200 contra el otro va a ser bastante. Para los que sean suscriptores de su canal. Y miren chicos, acá también en relación a los videojuegos, tiene varias figuras de Mortal Kombat, ¿no? Como pueden ver acá. Me alegra más Sí, las de Sub-Zero. Miren, ahí tiene el Mortal Kombat de Spawn, ¿no? Quiero el del También. Guasón. Sí. Cosas exclusivas que puedes conseguir aquí en la tienda Star Toys. Aproximado, ¿qué precio tiene este Sub-Zero? 120, 120 soles. Miren. 140. 140. El Spawn. Gold Label, ¿ah? Es el Gold El Label. Gold Label. Y miren, incluso también tiene figuras de Fortnite, si es que te gusta, que también se ha puesto de moda, ¿no? Sí. ¿Y qué precio tienen las de Fortnite? Esas 60 soles. 60 soles. Miren, Las sueltas están en 35, Ya. completas con accesorios, con todo. incluso acá también tiene de Mario Bros. Ese es de Sí. World of Nintendo, que eran un poquito más chiquitas, pero curiosamente las figuritas le pueden hacer, o sea, puedes crear un mundo con los accesorios Con los para los carros que tenemos. ¿Y qué precio tienen Esos 35. 35. Lo tres está Overwatch. Sí, claro. Ahí está. La cosa Overwatch. Sí. Que es lo que está de moda, ¿no? Lo tiene Sí. Hot también le ha dado duro a Overwatch. ¿Qué precio tiene? Esa de 90 soles. 90 soles. Y incluso también encontramos de PlayStation 4. Ahí está el Starlink. Miren. Esa es la Sí. edición exclusiva que venía con la navecita, Miren. con la figura, ¿no? La que venía y viene el hijo sellado. ¿Qué precio tiene ese de ahí? 100 soles. 100 soles. Y estas figuras de Biohazard que están aquí atrás, Esas son de una serie de sideshow de zombies. ¿y qué precio tienen? 550. 550 soles, ¿no? Y hay mucha variedad de figuras que puedes encontrar acá, que ya lo van a ver en el canal de la Chinis. Muy bien, Antonio, entonces con esto hemos hecho un breve recorrido, ¿no? De tu colección, que era lo que más quería enfocar, ¿no? Lo del Destiny y también, bueno, el plato fuerte que era lo de Mario Kart. Y también pudimos visualizar un parte de tu colección, de tu vitrina y algunas cositas que tienes aquí en la tienda, que ya lo verán también en el canal Chineando. Entonces, aceptas todas las modalidades de pago, ¿no, Antonio? Todas las tarjetas de crédito, todas las formas de pago están disponibles. Excelente. Y también haces envío a provincias, ¿verdad? Hago envíos generalmente por Olva porque es el que hasta ahorita me ha resultado más seguro. Excelente. Y exactamente, ¿dónde estás ubicado, Antonio? Para que puedas invitar a la gente a que pueda venir aquí a tu tienda. Estoy en calle Shell 319, oficina 302 en Miraflores, justo el cruce de esquina del Arco Consul. Y en realidad, chicos, los invito a todos a que puedan venir, ya que no solamente es que vayas a comprar, sino que siempre vienen coleccionistas acá. Eso es algo que resalto de la tienda de Antonio, es que vienen coleccionistas y te pones a conversar con ellos, pasas un rato genial y adicionalmente a ello compartes y aprendes nuevas cosas, ¿no? Claro, siempre se Ajá. puede. Sí, yo sé de videojuegos y de pronto conozco a una persona que sabe más de Star Wars o más de Hot Wheels y empezamos a compartir y sí, sí. Tiene su relación ahí, ¿no? Sí, La claro. pasada vos conociste a Daniel, mi amigo Daniel de Hollywood Perú, y él también le entra a Fortnite y cosas de videojuegos de Mario, entonces por ahí claro. conversaron, ya había un tema de conversación, ¿no? Sí, y la gente se reúne siempre los sábados, ¿no? Los En sábados. realidad, antes era así porque teníamos el tema del patio, entonces ahora vienen en la semana en cualquier momento. En cualquier siempre están momento. juntos, ¿no? ¿Y de qué hora a qué hora está abierta la tienda, Antonio? Yo vengo a las 9:30 de la mañana y ahora por el tema del colegio me estoy retirando 12:30, por ahí regreso de 3 a 8:30, 9, dependiendo del horario que es más flexible. Si me dices, hermano, salgo a las 9 y llego a 9:30, te puedo esperar, no hay problema. Ah, Incluido genial. los domingos.
Genial. Entonces invito a todos a que puedan venir y muchísimas gracias. Hasta aquí llegaríamos en el video del día de hoy. Si tú quieres que visite otro coleccionista, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Y también te dejo aquí abajo en los comentarios el link de su tienda de Star Toys para que también le puedas escribir por WhatsApp o por Facebook y puedas revisar también, porque estás haciendo incluso directos, videos de las cosas que están viniendo, ¿no? El lunes voy a poner lo nuevo que llega y trato siempre de mostrar antes por WhatsApp que por Facebook las novedades, y vienen los chicos que ya los tengo en registro, ven San Antonio, separadamente, entonces de ahí mandan su moto o vienen a recoger. Excelente, excelente. Muy bien, mis amigos, entonces me ayudarías mucho dándole like a este video, compartiendo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, San Antonio.